dirán, dije, pero ¿qué hace el doctor Begayuil hablando de un cirujano de trauma, hablando sobre trauma craneoencefálico? Bueno, realmente yo creo que nosotros somos tanto la persona que evalúa inicialmente. Acuérdense que esta es la evaluación inicial, ¿ya? La evaluación inicial. Realmente creo que tanto los médicos que están en el cuarto de urgencia y también los cirujanos de trauma, que somos los que primero estamos en la primera línea en cualquier tipo de trauma, realmente somos los que manejamos el trauma craneoencefálico de una manera adecuada. Eso sí, yo no voy a abrir la cabeza a nadie, a menos que esté en un lugar donde realmente no tenga a un neurocirujano al lado, pero si tengo que hacerlo, lo hago, le hago una craneotomía. Pero realmente el neurocirujano lo único que va a hacer es, y créanmelo, va a decidir si va a operar o no. Él no va a llegar a reanimar a nadie, él no va a llegar a mandar a tomar una tomografía, él no va a llegar a mantener la presión, él no va a llegar a ventilar un paciente. Así que, pues, sobre todo, la mortalidad principal va a ser de ustedes y de nosotros, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos pacientes son difíciles y si seguimos lo que es la evaluación inicial de pacientes de trauma, tenemos la parte de la vía aérea, tenemos la ventilación, tenemos la parte de la circulación y mira donde tenemos la cuarta, tenemos el estado neurológico del paciente, lo tenemos de cuarto. Y van a decir, ah, pero los traumas craneoencefálicos no son tan importantes. Bueno, no, lo que pasa es que la gente realmente se muere mucho de otras cosas. Realmente la gente se muere principalmente porque no puede respirar. La gente se muere principalmente porque no puede ventilar. Y la gente se muere porque también pierde sangre, ¿ya? Y las lesiones craneoencefálicas realmente, si tú no arreglas esas tres cosas, no vas a tener paciente para nada. Así que el manejo de un paciente con lesiones, imagínense, un paciente con un hematoma subdural, con una fractura de fémur, con un tórax inestable, con una contusión pulmonar, y además de eso, tiene una lesión de la laringe, realmente son esos pacientes, tú dices que por dónde voy a comenzar y me vuelvo un enredo, entonces realmente esa es la parte que tú tienes que seguir un enfoque sistemático del trauma para poder llegar a lo que te va a matar inmediatamente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar en esta charla. Entonces tenemos la epidemiología en Estados Unidos, traumas craneoencefálicos ocurren casi 500.000 al año y casi el 10% se muere. ¿Se muere por qué? Porque el paciente tiene exposición, trauma severo con exposición de masa encefálica, etcétera, o hematomas subaranoideos o sudurales que rápidamente te matan al paciente. Pero miren ustedes que casi el 80% de los casos son leves. Y esto es algo que yo quiero que ustedes pierdan el miedo al paciente con el trauma craneoencefálico. El paciente con trauma craneoencefálico no se va a morir, ¿ya? Hay un 80% que son leves, así que van a salir hacia adelante si nosotros hacemos adecuadamente las cosas bien. El único problema es que si nosotros no tratamos adecuadamente el paciente como un todo de la lesión y dejamos que el paciente esté hipotenso o dejamos que el paciente tenga una mala respiración, esté hipóxico, eso va a agravar ya una lesión cerebral que el paciente trae encima. Entonces pueden causar, el paciente no se va a morir, pero casi 100.000 pacientes van a tener algún tipo de invalidez. No van a poder caminar, no van a poder estar, no van a tener la parte cognitiva, también la van a perder, los pacientes no van a poder comer porque no van a poder deglutir, es decir, que nosotros, es verdad que no te va a matar en un momento dado, pero sí produce algún tipo de déficit que no solamente es un problema para el paciente, sino que también es un problema para los familiares, el manejo de estos pacientes. Entonces, vemos quiénes son los que mayormente tienen problemas. Bueno, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren estar corriendo, quieren estar tomando cuando salen y toman licor, se trepan a una palmera, están en la playa y se quieren comer un coco y se trepan a una palmera y están tomando un par de cervezas y entonces se caen. Entonces, realmente también eso es peor porque esas son las personas que realmente son
parte importante en lo que es la parte económica y social de una población. Entonces es importante que estos pacientes, porque tienes un paciente con un paciente de 80 años, el cual tiene una isquemia cerebral o una hemorragia cerebral, tú dices, bueno, ya vivió bastante, pero wow, ver un chiquillo o un paciente de 10 a 44 años que tenga algún tipo de lesión traumática es bastante doloroso. ¿Ok? Es, el manejo del trauma craneoencefálico es difícil, y más cuando tú no tienes a nadie. Si tú estabas en tu casa y te caíste o te trepaste un árbol y no había nadie, ¡pam! Te van a encontrar un minuto, 2, 4, 5, 6 horas después que ha pasado el accidente. Entonces, no tienes una adecuada historia. Tú no sabes si es que el paciente realmente no estaba montado. Tú dices, ay, se tiró de la palmera, pero tú no sabes si el paciente recibió un trauma con un bate en la cabeza. O sea, muy difícil de entender. Y además de eso, el paciente con trauma craneoencefálico está completamente disociado. Entonces, él está combativo, y la combatividad no es porque le pegaron en la cabeza, sino que también puede tener una hemorragia, o el paciente tiene algún tipo de hipoxia. Entonces, por lo tanto, es difícil, es rapidez, esos pacientes agarrarlo y llevarlo rápidamente a un hospital. Este paciente, tú no lo vas a llevar a un centro de salud ni a una policlínica, tú tienes que llevarlo a un hospital donde pueda recibir los cuidados adecuados y rápidamente, porque como le decía, eso va a marcar la diferencia entre si el paciente se va a recuperar o no se va a recuperar, y que la recuperación sea la mejor, porque tener un paciente con un coma de 3 por 20 años como que no es muy buena idea. Por lo tanto, la rapidez es rápida del paciente. Vamos a ver que la cabeza está constituida por diferentes estructuras, tanto la piel, tejido conectivo, la calia, tenemos algo de tejido areolar laxo el hueso en sí. Entonces la piel de la cabeza es algo que sangra a mares. Las lesiones a nivel del cuero cabelludo sangran bastante y causan shock. Entonces, cuando llegan al paciente, que el paciente llega pálido, con una frecuencia de 140 y una presión de 80-20, de 80-20. Y el paciente le hacen un FAS normal. El paciente no tiene fractura de huesos largos, el paciente no tiene fractura de pelvis, la placa de tórax está normal. Y ustedes se quedan y que, pero ¿de dónde se fue la sangre? Entonces es donde tenemos que preguntarle al paramédico qué fue lo que vio en la escena. ¿Qué pasó en la escena? Y el paramédico le va a decir, no, doctor, mire, ese paciente ya dejó como 7 litros de sangre en la escena. Entonces ya cuando llegó aquí, el paciente está desangrado. Entonces es bueno tener una comunicación entre la parte de los técnicos de urgencia médica, las policías o las personas que traen al paciente. Seguimos recordando algo ya, la parte interna. Tenemos la parte de la bóveda y la base del cráneo. Entonces tenemos las meninges que van a recubrir de afuera, de afuera hacia adentro. Tenemos la dura madre, aracnoides, pia madre. Tenemos también otras estructuras sumamente importantes como el cerebro, cerebelo, tallos craneales y los pares craneales, que a diferencia de otras estructuras del organismo, pueden ser, se pueden replicar de alguna manera, o se pueden reorganizar adecuadamente. Sin embargo, el tejido cerebral no regenera. Hay una lesión, y la lesión muchas de las veces son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos una, tenemos el cráneo y tenemos la base del cráneo. Entonces ustedes se van a imaginar que la cabeza y todas las estructuras que tenemos por dentro, cualquier cosa, ejemplo, si yo tengo un sangrado en el abdomen o un sangrado en el tórax, las cavidades son bastante amplias y son expandibles. Sin embargo, el cráneo no es expandible. Si yo tengo un aumento de la presión por sangre o edema cerebral, la bóveda craneana es dura y no hay manera de que expanda. Entonces va a ser va a tener los cambios súbitos de presión intracraneana, van a ser con muy poquitas cantidades de sangre o de edema. Es como lo que ocurre con el taponamiento cardíaco. Entonces, esos tenemos que llevarlo rápidamente, porque
ya les digo, o sea, muy poquita cantidad de sangre, muy poquita cantidad del edema, inmediatamente lo que va a producir un aumento de la presión intracraniana. Entonces, ese aumento de la presión intracraniana, y entonces si no vamos va a producir daño. Y si nos vamos hacia lo que es la parte del piso, del piso del cráneo, o lo que llamamos la base del cráneo, está lleno de peñascos, riscos, y todo lo que conocemos, todos los huesitos, esos que están en lo que es la base del cráneo. Entonces, todos ellos están rodeadas de cerebelo, de tallo, están rodeadas de pares craneales, están rodeados de los lóbulos de la base del cráneo, del cerebro. Entonces, estamos como que tejido muy, muy, muy delicado, rodeado de estructura ósea saliente. Entonces, eso también produce algún tipo de daño. Entonces, tenemos que conocer muy bien y tratar de mantener la presión de perfusión cerebral de una manera adecuada. Y vemos que la presión de perfusión cerebral va a ser la suma de la presión media arterial y la presión intracraniana. Entonces debe haber, en un momento dado, vamos adelante, que va a haber un sistema que lo que va a producir, va a haber un equilibrio. Ejemplo, si yo aumento la presión intracraniana, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? El cuerpo es muy inteligente. Lo que va a hacer es tender a aumentar la presión arterial media. Y eso es lo que se llama los cambios o la triada de Cushing. El paciente lo que va a tener un aumento de la presión. Ese aumento de la presión lo que va a hacer es tratar de aumentar la oxigenación a nivel cerebral, y lo que va a tratar es de mantener, como aumenta la presión intracraniana, aumenta también la presión arterial media, tratando de compensar ese aumento de la presión intracraniana para que no se vea afectada la presión de perfusión intracerebral. Entonces aquí vemos claramente lo que es la doctrina de Monroe Kelly y qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos una presión intracraniana que aproximadamente son 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo acá tenemos la presión venosa, tenemos el volumen venoso, perdón, arterial, tenemos el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que nos dice? Cuando yo tengo una lesión intracraniana, inmediatamente se compensa al aumentar la presión, que es la masa que puede ser sangre o puede ser edema, inmediatamente se abren, como yo digo, las esclusas, tanto el retorno venoso disminuye y se disminuye la presión y también disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo para tratar de compensar la presión intracraniana. Sin embargo, esto, si yo inmediatamente no prevengo que ocurra esto, no mejora la hipoxemia del paciente, no mejoro la oxigenación del paciente, o no lo llevo rápidamente a un salón de operaciones, entonces esto ya se desequilibra, y definitivamente esta presión de masa es tan elevada que estos dos mecanismos ya no me dan más, y entonces hay un desequilibrio, y entonces empieza a aumentar la presión intracraniana con con lo que hace que la masa, sea sangre, sea edema o lo que sea, ya empieza a presionarme sobre el parénquima cerebral, cerebeloso, y a todo lo que tenemos dentro de la bóveda craneana. Entonces empieza la lesión. Entonces tenemos inmediatamente que hacer todo lo imposible para que esto no ocurra. Entonces, este es algo que yo siempre les traigo, y como les decía, más o menos la presión intracraniana es de 10 milímetros de mercurio. Entonces va aumentando la masa, va aumentando la masa, va aumentando la masa, vamos aumentando la masa, y eso me da tiempo ¿para qué? Para hacer las cosas bien, para el sangrado, si hay un sangrado secundario, disminuir el edema cerebral, darle buena oxigenación al paciente, etcétera. ¿Por qué? Porque yo lo que no puedo llegar hasta este punto. Hasta este punto usted va bien, va bien, va bien, va bien, pero inmediatamente mire cómo se eleva inmediatamente la presión intracraniana, con un muy poquito volumen de masa,
con muy poquito de volumen de masa, crece exponencialmente y la curva se hace casi, va muy rápidamente que inmediatamente el paciente inmediatamente puede llegar a una herniación. Y ya saben, cuando tenemos una herniación a nivel cerebral, el paciente inmediatamente ya va a producirse un daño permanente a nivel cerebral. Es decir, sería la curva de no retorno. ¿Okay? Entonces, como les decía, tenemos una presión intracraneal normal, más o menos 10 milímetros de mercurio, anormal, más de 20 milímetros de mercurio, y 40 milímetros de mercurio ya es severa. Entonces, no podemos permitir que haya un aumento de la presión intracraniana, porque eso produce una mala función cerebral y muy mala evolución del paciente. Por lo tanto, hay dos scopes y dos metas que ustedes deben de llegar. Uno, prevenir la hipotensión. Es decir, por eso que le digo, o sea, ¿de qué me vale a mí si el paciente tiene un sangrado porque tiene el vaso roto, o el paciente tiene un hemotórax, o el paciente tiene un taponamiento cardíaco, y yo no corrijo ese sangrado? Si yo no corrijo ese sangrado y paro el sangrado, yo nunca voy a poder corregir la hipotensión del paciente. Por lo tanto, que aquí prevalece el sangrado de otro sitio para yo poder corregir la parte del trauma craneoencefálico. Si yo me vuelvo, me obnubilo y me voy solamente con la fractura y la exposición cerebral y no corrijo ni el neumotórax, ni el hemotórax, ni la fractura de pelvis, ni la fractura del hueso largo, ni el trauma hepático, el paciente definitivamente le va a ir mal con la parte intracraniana. Lo otro es también perder el tiempo. El paciente está combativo y no se deja hacer más cosas, se me quita el oxígeno y demás. Oye, yo enseguida lo intubo y se acabó. Lo duermo y lo intubo. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es que el paciente yo le pueda dar una buena oxigenación. Porque el paciente combativo no tiene un buen patrón respiratorio, sobre todo por el problema, como vimos en antes con el trauma craneoencefálico. Entonces, no, el paciente, tú dices, está respirando, pero puede estar respirando con una respiración de Cheyne-Stokes y realmente el parámetro respiratorio no es el adecuado. Así que este paciente mejor, yo lo que hago es lo intubo y se acabó. Entonces aquí vemos cómo va variando. Acuérdense que la presión arterial media es de 90 y la presión intracraneal es de 10 milímetros de mercurio, es decir, que la presión de perfusión la tenemos en 80. Pero ¿qué sucede? Si el paciente tenemos que aumenta la presión intracraniana, entonces por la respuesta de Cushing sobre todo por la respuesta de Cushing, hay un leve aumento de la presión intracraniana, lo que me va a mantener la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, si yo tengo un paciente hipotenso, sangrando por lo que sea, y la presión intracraniana, aunque sea una lesión leve, la presión intracraniana, la presión de perfusión me va a disminuir. Es decir, que yo rápidamente tengo que cubrir mejorar tanto la presión como la hipotensión del paciente, como la hipoxemia del paciente de trauma. Como le decía, siempre la autorregulación yo la voy a mantener. ¿Y cuál va a ser mi trigger o mi meta de la presión arterial? Debe ser entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Eso va a ser la meta de su presión intracraniana. ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Si el paciente ustedes descartaron que no tiene nada sangrando, le hicieron un FAS negativo, tiene un FAS negativo, no tiene fractura de pelvis, no tiene fractura de hueso largo, no tiene el tórax, está completamente limpio a través de una placa de tórax, entonces yo tengo que mantenerlo con lactato, poniéndole sangre. Acuérdense que también hay una disregulación de la presión a nivel cerebral, entonces tengo que usar drogas vasoactivas para mantener la presión intracraniana y que el neurocirujano pueda hacer algo. ¿Ya? Entonces, como le decía, la presión meta es más o menos entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Esto no lo vamos a ver, lo vamos a seguir. Y cuando nosotros tenemos para evaluar rápidamente en la evaluación inicial del trauma,
solamente se deben de ver tres cosas. Uno, las pupilas. Dos, si el paciente tiene, si tiene el Glasgow Coma Score. Y tres, si el paciente tiene algún tipo de signos de lateralización. Yo no le voy a hacer, que bueno, voy a hacer los reflejos tendinosos o voy a buscarles cómo está la parte motora del paciente. No, 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 nada de esas cosas. Yo no voy a buscar eso. Nada más que voy a buscar si cómo está la escala de Glasgow del paciente, que es la que me va a decir si tenemos un trauma craneoencefálico moderado, leve o severo, y vamos a buscar las pupilas y vamos a ver si el paciente tiene signo de lateralización. Entendiéndose el signo de lateralización, el paciente no puede mover una mano, no puede mover un brazo, el paciente tiene la comisura labial hacia un lado, o el paciente está convulsionando, que es lo peor de la lateralización. Entonces podemos tener un paciente en el cual, si tenemos una dilatación unilateral, nosotros podemos pensar que el paciente tiene una compresión de tercer par. Eso lo vamos a ver sobre todo en pacientes con fractura de base de cráneo. Pacientes con dilatación bilateral, entonces la respuesta puede ser lenta o fija. Eso definitivamente, ojo, porque si la tienen puntiforme y ya se empieza a dilatar, el paciente se está herniando. Así que eso significa que hay una perfusión inadecuada. Estamos haciendo las cosas mal. Eso no puede ser ni puede ocurrir. Así que hay que estar pendiente de eso. Y los otros que tienen constricción bilateral, tienen que descartar que tengas una encefalopatía secundaria a una hipoxemia o que el paciente ha tenido una droga, ha tomado algún tipo de drogas. Pero por favor, acuérdense, las drogas pueden ser susceptibles, y sobre todo los opiáceos son susceptibles a la naloxona. Le pones su naloxona y se acabó. Y vamos para adelante. Pero un paciente con una encefalopatía hipóxica, porque el paciente no ha podido respirar adecuadamente o no ha recibido un apoyo ventilatorio y oxigenatorio adecuado, muy probablemente el paciente vamos a estar en el punto de no retorno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran discutir? Ok, ¿Doctor, entonces podría repetir la teoría de Cushing? la teoría de Cushing es hipertensión, bradicardia y la respiración de Cheyne-Stokes. Ustedes van a ver que un paciente, y bueno, la bradicardia con hipertensión y un paciente de trauma es la teoría de Cushing, ¿ok? Que es la respuesta a la autorregulación del paciente, de la lesión al paciente. Entonces aquí vemos todo cómo está la parte de la bóveda craneana, la base del cráneo. Yo le decía, esto no es expandible. Cualquier X cantidad de sangre que esté aquí inmediatamente va a producir algún tipo de daño y puede producir algún tipo de herniación aquí hacia nivel de la fosa. Entonces es importante, uno, la edad del paciente. Entre más viejos, los más viejos y los más jóvenes y los más niños son los pacientes que son más propensos a tener algún tipo de lesiones más severas. El mecanismo de trauma también, la hora, si es la hora en la mañana, ahí todo el mundo está en el hospital. En la noche como que no baja un poquito la guardia de la gente. El estado respiratorio, ese paciente anteriormente a esto tiene que ver mucho con la edad. Si el paciente ha estado con algún problema, es un EPOC, o tiene un paciente con un problema cardíaco, muy probablemente va a influenciar mucho la parte del trauma, va a ser muy sensible a los cambios a nivel cerebral. Como le decía rápidamente, hay que hacer el Glasgow Coma Score, hay que hacerle cómo están las pupilas y hacerle si tiene signo de lateralización. Y lo otro, tratar de descartar que no tenga otras lesiones. Acuérdense que este paciente puede tener un Glasgow de 3 o tiene un Glasgow de 8 y el paciente no le va a doler el abdomen, no le va a doler el tórax, no le va a doler la pierna, y el paciente está haciendo puede estar haciendo algún tipo de algún compromiso o una hipertensión de los compartimientos a nivel de la pierna, y el paciente, wow, va a perder la pierna, todo porque el paciente no está consciente. Acuérdense, el paciente no está consciente. Hay una cosa, y aquí vamos a separarlo, lo que es la pérdida de conciencia y el paciente amnesia.
por favor, no le pregunten al paciente despierto si perdió la conciencia, porque el paciente le va a decir, dije, bueno, sí la perdí. Y lo segundo que no le pregunten es, por favor, ¿cuánto tiempo lo perdió? O sea, porque nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Una cosa es pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia, ¿qué te lo va a decir? Los paramédicos, los familiares, la policía, los tipos de la banda. O sea, eso es lo que te va a decir. Oye, él no respondía por un segundo o por 3 segundos. Pero no le pregunten al paciente. Lo que el paciente no es recuerda. Pero usted le pregunta al paciente y es que perdió la conciencia. Sí. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, me parece como 3.5 milisegundos. Y ustedes ponen eso en la historia clínica. No. Lo que el paciente muy probablemente tiene amnesia y no recuerda. Eso sí, no recuerdo. No recuerdo. Doctora, no recuerdo qué fue lo que me pasó. Pero para mí la amnesia a mí no me preocupa mucho. A mí, pero la pérdida de conciencia sí me preocupa bastante. Entonces, como veíamos, la evaluación inicial, vía aérea permeable, control de la columna cervical, un paciente que está en Glasgow de 8, intúbenlo y enseguida, si no tiene un collar cervical, hay que colocárselo. Inmediatamente se van a la parte de la ventilación a ver cómo están los ruidos respiratorios de este paciente, si están bien o si están mal, o si tienen alguna sospecha de que tiene algún problema a nivel, hagan una placa de tórax temprana, pero esa placa de tórax tiene que hacerse en el área de shock, no en rayos X. Inmediatamente ver si el paciente tiene algún tipo de sangrado fuera del área cerebral, ya sea a nivel de la pelvis, a nivel del abdomen, huesos largos, o a nivel del tórax, cómo está el estado neurológico, que nada más que es Glasgow Coma Score, signo de lateralización y pupilas. Y por último, exposición del paciente y control del ambiente, porque ya lo dijo muy bien el doctor Liao, que la hipotermia, la triada de la hipotermia produce más sangrado y eso tenemos que evitarlo a como de lugar. Entonces, siempre hay que vas a inmovilizarlo, tienes que inmovilizar a un paciente y la inmovilización no la hace el collarín. La inmovilización no la hace el collarín. Ese collar cervical solamente produce una inmovilización del 60% de la columna cervical. Por eso que yo digo, eso nada más que para mí decirme, trátese con cuidado. Eso es lo que me dice. La full inmovilización es un paciente en una tabla espinal larga con el collar cervical y se ponen todas las cintas en la cara, en la mentón, en el tronco y en las piernas, y se ponen también, ustedes han visto que se ponen los bloquecitos a los lados. Esa es full inmovilizada la columna. La columna debe ser full inmovilizada por los paramédicos o los técnicos de urgencia médica en cualquier paciente en el cual haya tenido un mecanismo violento sobre la columna, cualquier trauma craneoencefálico cerrado, pérdida de conocimiento o alteración del estado de conciencia o algún tipo de déficit neurológico. ¿Por qué? Porque el técnico de urgencia médica no va a descartar nada de esto. O sea, nada más que va a ver el signo, pero el que va a hacer todo el examen y toda la evaluación vamos a hacer nosotros o en su defecto el neurocirujano. Entonces tenemos diferentes lesiones cerebrales. Podemos tener lesiones localizadas y tenemos lesiones difusas. Así es como se dividen las dos grandes ramas de las lesiones intracraneales, difusas o localizadas o focalizadas. Entonces, tenemos la concusión cerebral. En la concusión cerebral realmente no hay una lesión cerebral, hay una pérdida temporal de la conciencia, hay como un shake del cerebro y se ve sobre todo en los pacientes en el cual vas en el automóvil y entonces hay una desaceleración y aceleración en el cual inmediatamente el paciente tiene algún tipo, pero no hay una lesión propiamente dicha sobre el parénquima. El paciente puede tener una amnesia, puede tener cefalea, algunos náuseas y todos los déficits, gracias a Dios, son transitorios. ¿Ya? Tenemos las contusiones cerebrales, estas son, por decirlo así, son las difusas. Ya en la contusión cerebral ya hay un golpe, hay como un golpe, un hematoma
bueno, no es hematoma, es un golpe sobre, sobre el tejido cerebral, ¿ok? Vamos a ver lo mismo, la mismo que vemos en la contusión, pero podemos ya encontrar algún tipo de lesión un poquito más severa. La inconsciencia es mayor. En estos pacientes hay muy probablemente hay que intubarlo rápidamente y va a haber clásicamente mucho el vómito en proyectil o signos de focalización en estos tipos de pacientes. Esto es lo que vemos en la parte de la contusión, el paciente pup, pup. Entonces estos pacientes también son propensos a tener algún tipo de lesión a nivel de la columna cervical. Otra cosa que también es importante recalcar son los síndromes axonales difusos. Los síndromes axonales difusos se ven, son lesiones altamente, altamente severas, los síndromes axonales difusos, y pueden producir daño cerebral permanente, con un estado vegetativo o de coma, que muy probablemente el paciente no tenga ningún tipo de probabilidad de retorno a sus actividades que tenía anteriormente. Tenemos ya las lesiones un poquito más severas, las laceraciones cerebrales, como le decía, o sea, ya tenemos hemorragia, y esta hemorragia lo que hace inmediatamente es producir algún tipo de aumento de la presión intracraniana, lo cual degenera en una triada de Cushing, e inmediatamente estos pacientes, sí, muy probablemente muy probablemente hay que, hay que operarlo y evacuar y producir y parar el sangrado adecuadamente. Y estos son los pacientes que se mueren en segundos o en minutos. A los pacientes, son pacientes que se mueren en minutos a segundos en los pacientes de trauma. Tenemos las fracturas, el 80% son lineales y por el amor de Dios, o sea, las fracturas son difíciles de diagnosticar. Todo el paciente que recibe un golpe en la cabeza, todo el mundo le quiere mandar una fractura una radiografía lateral y AP de cráneo. Primero, son difíciles de ver, tienes que tener mucho recorrido para estar viendo esta radiografía. Sin embargo, lo más importante es la parte de la clínica, y también la parte del mecanismo es importante. Te sirve también algún tipo para la clínica en la fractura de base perdón, el signo de Battle. Aquí está mal escrito, ahí pusieron batalla. Battle es el apellido de la persona que lo describió. No es que es de batalla, sino que es de battle. ¿Ok? Y tenemos el ojo de Mapache, que son el hematoma periorbitario que vemos en los pacientes asociados sobre todo a fractura de base del cráneo. También tenemos otro signo como la otorraquia, ¿ok? La otorraquia o la rinorraquia, como digo yo, que también nos señala sangre a través, líquido cefalorraquídeo, tanto por la nariz o o por los oídos, que nos habla que también hay problemas de base de cráneo. Entonces hay que revisar muy bien estos pacientes, los planes craneales, que son los que se ven mayormente afectados en este tipo de pacientes. Entonces entramos a las lesiones localizadas que vemos, que son los hematomas epidurales, el hematoma subdural y el hematoma intracerebral. Aquí vemos cómo el polígono de Willis, miren cómo se ve el cerebro es bastante irrigado, es muy irrigado por unas arterias que no son arterias de alto calibre, llegan bastante, también, pero son de tan poquito, el calibre son pequeñitos, no son como la aorta, o como la cava, o como la porta, o sea que cualquier tipo de lesión produce, produce daño a diferentes órganos o regiones de la tomografía o el mapa o a nivel cerebral. Entonces vamos a ver el hematoma epidural. El hematoma epidural, básicamente el 2% se hospitaliza, y el hematoma epidural es producido por lesión de ¿qué? De la arteria meningia media. 20 de los pacientes mueren. Entonces estos son pacientes que son lesiones de baja velocidad, y el paciente tú lo ves que llega al cuarto de urgencia y está hablando contigo, y al rato empieza y está hablando contigo y mi mamá, y qué me pasó, y dónde estoy, no reconoce, ya tú estás viendo que hay cambios ya, hay cambio cognitivo del paciente,
después empieza con bradilalia, no habla adecuadamente y queda inconsciente. ¿Ya? Entonces, esos pacientes inmediatamente tú tienes que pensar en que el paciente tiene un hematoma epidural y más con el mecanismo de trauma, que fue que le metieron un botellazo o le metieron un batazo en la cabeza. Entonces estos pacientes tienen un periodo de lucidez y posteriormente caen en inconsciencia. Estos pacientes inmediatamente tienen, cuando queden en inconsciencia, intubarlo, inmediatamente te lo llevas para la tomografía e inmediatamente también llamar al neurocirujano. Como le decía, siempre hay un periodo de conciencia lúcido y hasta la pérdida de la conciencia, ¿ok? Puedes encontrar algún tipo de hemiparesia o de signos de lateralización y las pupilas pueden estar fijas y dilatadas. ¿Y dónde van a estar dilatadas? Hacia el lado donde está la lesión, del hemisferio donde está afectado, ¿ok? Allá donde van a estar la dilatación. Entonces, eso nos sirve a nosotros, ¿para qué? Porque si estamos allá, no sé, en una isla y ustedes son el único médico y no hay neurocirujano, entonces ustedes ya saben a dónde van a hacer la trepanación de urgencia, ¿ya? Van a hacerla del lado donde la pupila está fija y dilatada. Ahí donde lo van a hacer el trépano, ¿ok? Y si ustedes ven que no sale sangre de ese lado, háganlo del otro lado. O sea, ni modo, no hay manera. Entonces se llama una trepanación de resucitación, ¿ok? Por supuesto que no lo hagan aquí en el hospital, déjenla aquí a los neurocirujanos que hagan eso. Entonces aquí tenemos el hematoma epidural, ya tenemos algún tipo de herniación del uncus, perdón. Entonces aquí ven el hematoma epidural. Ustedes ven, si se ponen a ver, siempre tiene que ver de un lado y del otro. Miren cómo está la hoz del cerebro, está tirada hacia el lado contralateral. O sea, aquí tenemos el hematoma. Y aquí ustedes, si se fijan, también vean, y esto lo vamos a ver después cuando veamos CAT en trauma. Entonces, tomografías en trauma, perdón, ustedes ven que hay un aumento de volumen, tiene un cefalohematoma del lado izquierdo, hay algo de sangrado también en los senos paranasales. Entonces, aquí vemos el hematoma epidural. ¿De dónde? De la región temporal del paciente. También tenemos los hematomas subdurales. Y los hematomas subdurales eh, tienen una causa. Y la mayormente de la causa es venosa. Como es venosa, es como muy lenta. Muy lenta, muy lenta. Dependiendo de qué tipo de vaso está afectado. Entonces, el pronóstico va a estar basado sobre todo en la localización del hematoma. Y se puede dividir entre crónico, subagudo y agudo. Los agudos no hay ningún problema porque inmediatamente empiezan con síntomas, dolor de cabeza, vómito, no puede mover un brazo. Eso inmediatamente ese paciente se le va a hacer una tomografía y le vas a encontrar el hematoma y muy probablemente ahora le diré qué pacientes son los que tienen que operar. Sin embargo, el subagudo y el crónico, el subagudo son los que tú mandas para la casa. Por eso que para la casa, cuando tú mandas para la casa, tú tienes que decirle, por favor, señor, o señora, si usted vive solo, sí, bueno, no lo puedo mandar para la casa si usted vive solo. Tiene que estar con alguien que lo esté vigilando, ¿ya? Y le digo a esa persona que lo va a vigilar, ¿él puede dormir? Sí, puede dormir, pero de vez en cuando, por favor, porque esa es la otra pregunta. ¿Puede o no dormir? Bueno, sí puede dormir. Oye, tengo sueños, voy a dormir, pero hay alguien que está vigilándolo y ese tiene que estar viéndolo por algún tipo de patrón anormal en el sueño o algo. Si el paciente está vomitando, si el paciente no puede mover una extremidad luego que se fue del hospital, o el paciente tiene hemiparesia, o el paciente tiene anisocoria, o tiene cefalea intensa, ese paciente tiene que regresar rápidamente al hospital. Porque está haciéndome un hematoma subdural agudo, entonces tú tienes que traérmelo al hospital inmediatamente para repetirle la tomografía. El crónico es el clásico abuelito del interior, eso lo vemos bastante. Se cayó del caballo, se cae del caballo, tiene un trauma, va al hospital de Santiago
o va al hospital de Azuero, que no tienen mucha, bueno, sí, ya tienen tomografía, pero no son tan, las tomografías no lo hacen tan libre albedrío como nosotros aquí en Panamá, en la capital. Entonces, no le ven nada, el abuelito está bien y lo manda para la casa. Y como al año, a los 2 años, el abuelito le da un derrame. El abuelito se desmaya, queda en Glasgow de 8, corredera, y entonces cuando se ve, entonces se hace una tomografía o una resonancia magnética y lo que se ve un hematoma crónico. Esos tienen mal pronóstico, sobre todo por la edad del paciente que ya tiene una carga encima, sino que también ya esos crónicos son más difíciles de drenar y son un problema para los neurocirujanos. Como le decía, el hematoma subdural agudo, del agudo ocurre en 72 horas, y la mortalidad es de 50 a 60% y se debe detectar rápidamente. El hematoma subdural agudo ocurre entre 3 a 21 días, no produce daños cerebrales y la mortalidad es de un 25% y se forman lentamente, como le decía, es a nivel venoso. Y el crónico aparece a semanas, meses y años después del evento. Es una formación lenta y, como le decía, tiene una mortalidad de un 50%. Es bastante alta. Entonces aquí vemos un hematoma subdural. Un hematoma subdural. Aquí tienen el hematoma. Y este paciente ya tiene una desviación de 5 milímetros más o menos del, y ven cómo está el ventrículo completamente cerradito. ¿Ok? Ya este paciente tiene una indicación para ser operado y drenado el hematoma que tiene aquí. ¿Ya? Porque esto puede producir daño cerebral, el paciente permanente. ¿Ok? Así que hay que drenar. Aquí no hay que vamos a ponerle a medir presión intracraniana ni nada. Este paciente hay que operarlo para ayer. Siempre hay que sospechar de hematoma subdural, como le decía, cambio a nivel de conciencia, confusión, desorientación, cefalea persistente. En estos días nosotros tuvimos un paciente, yo tuve un señor que el paciente se estrelló en el corredor sur, tuvo un trauma severo y el paciente, ¿qué va? Se fue para la casa, se le trató con corticoides, algo para el dolor, porque realmente no tenía tanta síntoma, el CAT no daba tanto síntoma, y como a los 15 días, 16 días de esta penuria, el paciente, wow, regresó aquí, y era conocido mío, yo le dije, bueno, esta es la tomografía de abajo, inmediatamente cuando llegó la tomografía, yo, wow, suerte que tenía al residente de neurocirugía al lado mío, y le dije, oye, yo diré que este paciente hay que operarlo. Casi se cae para atrás y me dice, ay, sí, doctor, le voy a decir a mi funcionario. Así que inmediatamente al rato ya lo estaban operando y gracias a Dios el señor evolucionó adecuadamente. Era un paciente como de 40 años, es decir, que se hizo el diagnóstico y la intervención a tiempo. También tenemos hematomas intracerebrales y el hematoma cerebral es como un poquito más regado. En estos pacientes con hematomas intracerebrales hay que tener mucho cuidado y muy probablemente hay que operarlo o mantener o medirle las presiones intracranianas de una manera más continua. Aquí tenemos este hematoma intracraneal. Hay una contusión frontal violenta. Miren que completamente se pierde completamente toda la arquitectura del cerebro. No hay circunvoluciones, realmente no hay nada, los ventrículos están llenos de sangre. Entonces, este es una hematoma intracerebral que muy probablemente va a tener que ser operado. Y esto es para que ustedes vean algo y no se les olvide. Esta es una lesión difusa o un síndrome axonal difuso. Esta es una tomografía normal. Y para aquellos que aquí no les vamos a enseñar radiología, pero realmente yo lo que hago, esto es una tomografía normal. Ustedes, yo no sé si, yo siempre digo, este es como si fuera un león. Tiene como una carita de león, no tiene una carita de león. Mira, tiene la barbita, la naricita y la melena. ¿Ok? Y aquí está la boca. ¿Ok? Esta es la carita de león. Tiene una carita de león.
Entonces, si usted no ven esa carita, si usted no ven esa carita, así algo está pasando. No se va a decir que va a ser un hematoma subarachnoideo o va a ser un... No, 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 no. Ustedes ven aquí, aquí, no, aquí hay carita de león. No hay carita de león. No hay. No se ve absolutamente nada. Vamos a ver el anterior. Aquí cómo está la carita de león, como si le hubieran pegado un cabezazón. Aquí no se ve, se perdió completamente. Yo aquí no te voy a decir que, no, doctor, tengo un hematoma frontal, no sé qué. No me interesa. Inmediatamente yo sé que con eso yo tengo que llamar al neurocirujano. O este paciente, mire, también no hay carita. Aquí no hay carita, no hay nada. Así que yo siempre se lo pongo de ejemplo para que es un CAT normal para que tengan ya el conocimiento y sepan qué es lo que tienen que hacer en un momento dado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que te pueden decir? Porque estos pacientes van a venir con pérdida de conocimiento, con un Glasgow de 8, un Glasgow de 3. Entonces, ¿cuáles son indicaciones indirectas de trauma craneoencefálico? Que tenga una herida en la cabeza, que tenga fracturas que tengas edemas o tengas hematomas en la cara, fracturas, ojo de mapache, pérdida de conciencia o algún tipo de sangrado a nivel nasal. Cuando yo tengo que ingresar o observar un paciente a nivel hospitalario, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora con la tomografía es más fácil. Lo que nos dice el Colegio Americano de Cirujanos es que la tomografía en trauma craneoencefálico desde leve a moderado y severo debe ser bastante liberal. O sea, si tú tienes la tomografía, hazla. Pero hay lugares que tú no tienes esa oportunidad. No tienes esa oportunidad. Entonces, si yo no tengo una tomografía para ver un paciente, para hacerle un paciente inmediatamente, entonces, y está leve, tiene un Glasgow de 14-15, yo lo hospitalizo un rato para ver cómo está. Otro, por supuesto, una tomografía anormal, yo tengo que hospitalizarlo para observarlo. Todo traumatismo penetrante, historia de pérdida de conciencia y deterioro del estado de conciencia, todos esos pacientes tienen que ser hospitalizados para ser observados dentro de un ambiente hospitalario, ¿ya? Pero no puede ser hospitalizado en el cuarto de urgencia. Los pacientes tienen que ser hospitalizados ya sea en la unidad de trauma o el paciente debe ser hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo de neurología o en neurología, en neurocirugía. ¿Por qué? Porque en urgencia va a venir otro grupo y van cambiando y no saben, no están viendo cómo está evolucionando. Sin embargo, cuando ya está hospitalizado, están los residentes y los especialistas están viendo la evolución del paciente, está la enfermera viendo cómo está evolucionando el paciente desde su llegada hasta su alta. Y pueden encontrar cambios sutiles en el estado de conciencia o que el paciente no está respirando bien y demás. Por eso que digo, esto no es para quedarse en el cuarto de urgencia. Eso tiene que subir a la sala. ¿Ok? Cuando esos son los, ay, carajo. Otros, cefalea moderada o grave, el paciente está borracho y drogado, fractura de cráneo, pérdida de líquido cerebral, sea por la boca, digo, por el oído o por la nariz, si tiene alguna otra lesiones, que nadie lo cuide en la casa. Y esa es otra cosa importante, ¿ves? La imposibilidad de regresar con prontitud a un hospital. O sea, no tiene adecuado. O sea, no hay taxi, no hay bus. Entonces, ¿cómo tú lo vas a mandar para allá si no hay nada como el señor pueda salir de su hogar? Así que mejor lo dejas guardado o el paciente tiene algún tipo de amnesia. ¿Cuándo yo lo doy de alta? Bueno, cuando tengo ausencia de todo lo que anteriormente le dije, ¿ok? Informar de la necesidad, siempre hay que dejarle, miren, eso es algo importante para evitar nuestras demandas. Siempre ustedes tienen que dejar la vía, el hospital abierto, no lo deben cerrar. Tú tienes que decirle, señor, yo lo voy a mandar para la casa, ¿ok? Cualquier síntoma de esto, regrese inmediatamente. No se vaya para ninguna policlínica, ni para nada, para ninguna Santa Teresita, como digo yo. No, 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 no. Usted tiene que venir para el hospital. Por aquí lo estamos viendo y acá está la gente que le va a solucionar su problema.
hay que darle al paciente una hoja. Señora, aquí están las indicaciones. Fírmeme. En Estados Unidos lo que se hace, se le da una hoja y me la tiene que firmar de recibido. ¿Por qué? Porque eso no es que porque yo me estoy cuidando de la demanda. Bueno, sí me estoy cuidando de la demanda, pero realmente tiene que quedar constancia de lo que yo le dije, se lo dije. Porque va a decir, no me dijo nada. Y acuérdense que siempre la ley va hacia el que sufrió el daño. Entonces nunca le van a creer al gran neurocirujano o al gran traumatólogo, nunca no van a creer. Nosotros siempre, es más, muchas veces a nosotros nos van no, el paciente se murió no fue por los balazos que le metieron, fue porque el doctor Verayuil no lo operó adecuadamente. Hasta eso han tratado, o algunos del equipo de trauma, y muchas veces nos hemos visto involucrados que, bueno, hemos tenido que ir a la justicia, pero mira cómo nos tuercen la cosa. Y también siempre hay mandarlo a la consulta externa para verlo dentro de una semana y hacer un seguimiento, sobre todo cuando tú tienes sospecha que el paciente te puede hacer algún tipo de hematoma sudural en un futuro. Indicaciones de dar de alta, hay que, bueno, si tiene somnolencia o que el paciente tú ves que se la pasa durmiendo, como no es muy buena idea, hay que despertarlo por lo menos cada 2 horas por lo mínimo, ¿ok? Si el paciente tiene náusea o vómitos, convulsiones o eventos o alguna cosa rara, dolor de cabeza intenso o no habitual, salida de líquido, debilidad, confusión, una pupila más grande que la otra, movimientos raros, pulso demasiado lento, muy rápido, o cambios en los patrones respiratorios, hay que traerlo acá. Eso es lo que tú le vas a dar en el listado. Se lo tienes que explicar cada uno de ellos, porque ellos no van a saber, y está fácil, o sea, debilidad de una pierna, el pulso, no, tú le tocas ahí. O sea, son cosas que ellos pueden ayudarte y podemos prevenir una lesión desapercibida del paciente. Indicaciones para CAT, de tomografía, paciente de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo de lesión? Un Glasgow menor de 15, déficit neurológico, fractura abierta del cráneo, signo de fractura de base del cráneo, signo de Battle o signo de mapache, las edades extremas, tratamiento ABCDE, minimizar la lesión, secundaria como dándole oxígeno al paciente, ventilándolo y mantener siempre una presión, como habíamos hablado, una presión media entre 50 y 60 o una presión sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio. No se debe hiperventilar. Esto es algo que también ya ha variado. Yo creo que ya ustedes pasaron esa época. A nadie se le hiperventila. Anteriormente se le hiperventilaba para disminuir el edema cerebral. Ya no se hace. El objetivo es tener una PCO2 de 35 milímetros de mercurio. Se le debe dar normovolemia. Se le debe dar, en vez de lactato, nosotros en estos pacientes le damos solución salina. Y manitol solamente cuando tiene signos de herniación tentorial y se dan bolos. No se ponga de punta 25, se le empieza con un gramo por kilo. Se le da siempre y cuando el paciente no esté hipotenso. Siempre y cuando el paciente no esté hipotenso. Se le da anticonvulsivantes. Nuevamente estamos regresando ante los anticonvulsivantes. Se le puede dar Epamin. Se le da Epamin al paciente, 100 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? Si el paciente ya está en un estatus convulsivo, entonces hay que darle sedación o hasta relajantes al paciente. Siempre debe hacer un examen neurológico antes y después de la relajación para saber qué es lo que sucedió, porque cuando lo vas a dormir y lo vas a relajar, lo vas a perder. Así que es importante tener antes y después como un control en tu historia clínica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Puedes repetir lo de que el medicamento de sedación que se daba? ¿Qué? El medicamento de sedación que se daba al paciente. Ah, yo no te dije, no te lo dije. Ah, ok. Es que escuché algo de 100 miligramos cada. No, yo no. Dije, manitol, que es el que te va a bajar el edema cerebral, ¿ok? Sedación, puedo utilizar midazolam o puedo usar propofol. Entre midazolam y el propofol, yo prefiero el propofol. ¿Por qué? Porque el propofol es
es de rápida acción, es decir, yo lo cedo un rato, pero si quiero que venga neurocirugía o alguien lo venga a ver, entonces el paciente rápidamente responde, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado tanto con el midazolam y el propofol, porque producen cambio, te producen hipotensión o te pueden producir depresión respiratoria. Por eso que se usa, en vez de utilizar eso, si quieres sedarlo, puedes utilizar el etomidato, que el etomidato no te da tanto, no te da cambio a nivel de la presión, ¿ya? La presión arterial del paciente. Y lo puedes y los bloqueadores puede ser succinilcolina o rocuronio. Lo bueno la rocuronio y la succinilcolina es que son de acción rápida, ¿ya? Así que rápidamente también lo puedes sacar rápidamente del, del, del uno ¿cómo se llama? Uno de la sedación y el otro de la parálisis. Y el epamín es lo que vas a utilizar como anticonvulsivante o para prevenir las convulsiones. Relajante. Succinilcolina y rocuronio como relajante. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta. Doctor, había comentado algo como de criterios para ingresar a observación y una de ellas era como cefalea moderada grave. ¿Cómo uno tendría la escala para saber si es grave o Bueno, moderada? uno puede utilizar la escala análogo del dolor. Acuérdense que el dolor puede ir de 1 a 10, ¿ok? Y eso tú lo ves con, anteriormente lo que se decía, es que tú le decías al paciente, gradúame, 1 no tienes dolor y 10 es máximo. Pero acuérdate que el dolor es subjetivo. Entonces hicimos el análogo del dolor que tiene que ver tanto con el número con la cara del paciente. Si un paciente está tiene dolor y que sí, tengo dolor de 10. Bueno, eso como que no. Pero si un paciente tú le ves la cara de preocupación y de dolor, a eso ya. Entonces utilizas esa cara, la escala de análogo del dolor. Te la voy a presentar el sábado. Pero es buena idea utilizarla. Doctor, Dígame. tendríamos que suspender la sesión de preguntas Sí, porque sí, estamos ya sé. ya sobre tiempo con la otra materia.